en todo lo que es domicilios, ¿ya? En lo que es domicilios, lo ideal es que tenga un sistema de puesta a tierra. Tienes todo lo que son los enchufes o tomas. Si no se tiene eso, prácticamente corremos el riesgo que nos podamos electrocutar. Ya, en este caso, actualmente no hay muchas casas de forma segura. Aquí tengo ustedes en una toma, por ejemplo, o conocimiento general. Ustedes igual tienen su toma. Habrán notado lo siguiente, se han observado. Hay una muesca que es más grande y otra muesca que es más pequeña. Y una que está más abajito, que es circular, ¿no? Por lo general viene así. O tiene una forma semicuadrada. Bien, entonces estas tres tienen su función. Por ejemplo, la grande es el neutro. ¿Ya? El neutro. La pequeña es la fase. Y esta pequeña que está circular es tierra. ¿Ya? Es tierra. Así se dan las conexiones. Ahora, con respecto al cableado, la fase puede ser tres tipos de cables. O sea, la fase se le puede asignar, llamada fase, se le puede asignar tres colores, o sea, colores normalizados, que es el negro, ¿ya? Otro que es el rojo, otro que es el amarillo, ¿ya? Y otro que es el blanco, ¿ya? Se puede colocar fase con cualquiera de esos colores. Pero el neutro, la N llamada neutro, yo puedo normalizarlo con el color azul. Azul. ¿Ya? Y lo que es tierra, o puesta a tierra, lo que se va a hacer, tierra, o GND también se llama así, o ground, ya es tierra, ¿no? La tierra. Se usa dos colores combinados, o sea, se dan con franjas, ¿no? Es decir, es un cable verde, con franjas amarillas. Ese es tierra, ¿ya? Y yo tengo que conocer esas normalizaciones, ¿ya? Es sí o sí. Si entonces voy a una empresa o una planta, yo ya sé que el azul es neutro. Y ya sé que estos colores van a ser fáciles, así que me cuido de estos cuatro colores que están en planta. Porque son los colores que va a tener sí o sí fase. RST, cualquiera de los tres. El neutro azul. Pero casualmente hay eléctricos que por algunas veces han aprendido por lo que es empírico, ¿no? Hay en lo que es la gente que aprende así de ver a otra persona aprende, o si no la práctica lo lleva. Y a veces no ven el tema de la normalización esta, de los colores. Entonces el azul lo usan como fase. Ya me ha tocado varias veces hacer eso. Entonces, yo pensando que era azul, entonces siempre por seguridad debo usar un componente para poder prever ese tipo de riesgo. ¿Cómo se llama ese componente que me permite medir las fases? Busca polo. Busca polo. Muy bien, y busca polo. Este es importante. Pero nunca se fíen de este componente, busca polo. Es importante, ¿no? Pero les recomiendo que nunca se fíen. Siempre tener dos cositas, el buscapolo y también tengo que tener el tester o fluky, como usted quiera llamarlo. Fluky o multímetro, etc. Entonces, cualquiera de los dos debo tener para medir la tensión en línea. ¿Ya? Que pasa una vez que, por ejemplo, el foquito del buscapolo se quema. Ustedes miden a ver la fase. Ah, listo, no pasa nada. Pero cuando agarran, los patea. Ya me pasó a mí, les digo por experiencia, así que nunca se basen en un buscapolo. Si tienen dos, mejor, pero lo recomendable es tener un tester, ¿ya? Y con el tester, yo en un lado, por decirles, digamos que tengo el tester, Fluky, aquí está el tester, ¿ya? Aquí tengo su punta de prueba, que es lo que es el negro, que es GND, y le voy a poner prueba que es voltaje. Hay otro que es para corriente, no me interesa ahorita. Bien, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Digamos que tenga la punta de prueba, digamos que sea la tierra o GND común. El otro que voy a usar, que sea alimentación. ¿Cómo van a medir ustedes la tierra? Entonces, la fase en esa opción. Yo
con el negativo, esta parte, o sea, la punta GND, lo agarro con la mano, o sea, con las palmas, con los dedos de la mano, ¿ya? Lo agarro la puntita, lo agarro la punta, y con la otra busco la fase. Con esto busco la fase. Busco fase. ¿Qué me va a dar como resultado? No me va a dar 220 o 230, me va a dar 130, 120, porque yo no soy una buena tierra, sencillamente es una comparación. Estoy generando una diferencia de potencial con mi cuerpo, pero a mí no me afectará en nada. Lo que aquí, únicamente aquí en este lector, me va a medir un voltaje mayor a 100. Ya, mayor a 100 me va a dar 100 voltios. Entonces con eso yo sé que esto tiene una fase. En cambio, si yo marco al negativo, o sea, si con esta punta amarilla yo selecciono el negativo, el neutro, perdón, el neutro, el azul, va a marcar 0. 0 me va a marcar. En cambio, si marco yo cualquiera de las tres, negro, rojo, amarillo, blanco, me va a marcar más de 100 voltios. Entonces, esa es una forma de saber cuál es la fase de su componente si no tengo yo el buscapolo. ¿Ya? Entonces, hay varias formas de hacerlo. Esta es una de dos formas que yo habitualmente siempre uso. Ya. Bien, Y, esa es... pero, ¿Le y escucho? si le da a tierra, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuánto Ya, bueno, aquí amarillo? es Igual que cero. este amarillo es para fase. Es para fase ese amarillo. Sí, para fase. ¿Ya? Y este es para el neutro. Con eso vas a saber que tiene 220 o 230 voltios. Esa es la idea de ahí. O bien, si usas las dos puntas y mides las dos fases, te va a medir aquí 380 o 400 voltios en el lector. ¿Ya? Estas puntas parecen una punta de prueba. Pero si yo mido uno en común al negativo del sistema, y fase, me va a medir 230. Pero si yo agarro la punta con mis dedos y la otra punta la fase, me va a medir mayor a 100 voltios. Pero no va 160, 150, pero no me va a medir 230. Ya no va a medir eso, porque no, esto, Y si no, le ponen tierra, eh, pero si le pongo tierra, con tierra me va a medir algo similar, 180, 190, 200, me va a medir un poquito más, porque es la tierra de mejor conductividad. Depende de la tierra, igual mide. Si la tierra es húmeda, me va a haber conductividad, va a haber circulación de corriente. Y ahí se hace el sistema de puesta a tierra, pues, ¿no? Por la resistividad que tiene el material. Pero si la zona no es muy arenosa y demás, no hay conductividad, es muy difícil. Entonces la tensión va a ser menos de 80, 70 voltios va a ser. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia. Más adelante vamos a ver los sistemas de puesta a tierra y van a ver que el TN-S es el sistema de tierra de puesta que generalmente usa una empresa. ¿Ya? Bien. Bueno, espero que hayan entendido esta parte, es importante, ¿ya? Y además saber estas conexiones. Y si alguien lo ve que esto, lo miden si quieren con su tester, si tienen usted en su casa, miren esas conexiones. ¿Ya? Y si quieren también saber cuál es la fase, hagan el mismo procedimiento que yo hice con el tester aquí. Metan una punta a cualquiera de estas dos, agarrando la punta con el dedo el negativo, y metan la punta de prueba a cualquiera de estas dos, y la que es fase le va a medir voltaje aquí. Le va a medir voltaje. Y la que no, no mide nada. Eso quiere decir que es el negativo y otra la fase. Ya si no tengo buscapolo. Eso me ahorra el buscapolo, pero si no lo tengo, tengo que hacer eso. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir entonces. ¿Tienen preguntitas de esto? Vamos a ver todo esto. Ya. Bien, entonces es necesario hacer un sistema de puesta a tierra. Sigo, entonces, ¿cuál sería? En toda instalación eléctrica, bueno, el objetivo es que todos los aparatos eléctricos, ya sean de precisión o esencialmente equipos electrónicos, móviles o fijos, etcétera, yo tenga que tener, tienen con carcasa metálica o no metálica, generalmente tengan que yo aplicar esos mistomas, ¿no? Con tierra, para que este equipo se proteja. O sea, si hay un problema con ese equipo, yo lo agarre, no tenga la corriente que podía electrocutarme no vaya por mi cuerpo, sino que vaya por el conductor a tierra, porque tiene menos resistividad. Y ustedes saben que la corriente eléctrica va a ir por donde menor se oponga al paso de la corriente. Entonces, como yo soy más resistivo que la instalación a tierra, entonces sí o sí toda la descarga eléctrica va a ir a tierra, no a mi cuerpo.
Esa es la gran ventaja que tiene esto. Entonces, es fundamental la protección contra fallas debido a deterioro de aislamiento. Entonces, esto generalmente suele pasar inclusive en la cocina. Cuando ustedes enciendan ya sea la heladera, ya sea la licuadora, entre otros, ¿no? A veces pasa que yo estoy usando la licuadora, entonces, y agarro con mi mano y me pasó electricidad, mucha, ¿no? Y ustedes sienten como si fuera estática, ¿no? Sino que están a punto de electrocutarse, ¿no? Solamente que no pasó eso porque quizá está correctamente aislado con el tema tierra. Y ustedes sencillamente van a sentir un cosquilleo, ¿ya? En sí no deberían sentir nada, pero mucho depende del sistema de puesta a tierra. Ya. Vamos a... Hay una opción llamada toque eléctrico, ¿ya? Esto es lo que les menciono, toque eléctrico se llama, ¿ya? Es el contacto accidental con un conductor o objeto electrizado. Ese es toque eléctrico, ¿ya? Entonces, esto depende de la corriente, porque lo que te mata es la corriente, ¿ya? Y algo depende además de la tensión que te apliques, te mata más rápido o más lento, o sea, o tarda, digamos, en el trayecto, pero yo lógicamente me puedo estar a punto de salvar, ¿no? Si es que no es alta la tensión. Imagínense esas líneas de tensión que tienen 10.000, tienen 24.000 voltios, y yo sea una cierta, lo agarre y no tenga ningún tipo de componente aislante, yo sencillamente voy a brillar como si fuera un foco, porque yo tengo una resistencia, más o menos entre 1.000 y 2.000 ohmios el cuerpo tiene, depende del cuerpo humano. Y eso, imagínense, la resistencia que tiene, resistencia por el voltaje y por ley de Ohm tendríamos que definir la corriente. Y ahí está la corriente que pasaría. Es altísimo, ¿no? Un ejemplo. Digamos que yo tenga, ¿cómo es la voltaje? Yo sé que el triángulo siguiente, ¿no? Esto es así. Esta es la fórmula de ley de Ohm, ¿no? Tengo aquí yo que es el triangulito. Aquí tengo voltaje, aquí tengo corriente, aquí tengo resistencia. Bien, supongamos que es un sistema monofásico. Yo tengo aquí mi cuerpo, supongamos que tenga 1.000 ohmios. 1.000 ohmios de resistencia. Imagínense, ¿ya? Y el voltaje que me voy a electrocutar es 220 voltios, o sea, 230 voltios. Vamos a ver cuánto corriente pasa por su cuerpo. Entonces le digo, intensidad es igual a ¿qué? Voltaje sobre resistencia, ¿no? Voltaje sobre resistencia. Entonces yo colocaría aquí 230 sobre 1.000 ohmios. ¿Cuánto equivale? ¿Cuánto sería ahí? ¿Cuánto? 0.23. 0.23. 230 miliamperes. 0.230. Ya, amper. Amper. Esto equivale a 230 miliamper. Y vamos a ver más adelante con cuánto te puedes morir. O sea, con cuánto no se puede morir con. Y es en miliamper. Esto es harto. Este es como decir 230 miliamper. Es harto. Es harto. ¿Con eso te mueres? ¿No? En serio. Con eso uno, si está expuesto un buen rato, se muere. Por eso son los niños cuando agarran su cuchillo, ¿no? De curiosos. El niño, bueno, por su mala suerte, ahí se quedó. Y otros niños, bueno, se electrocutan y se asustan, ¿no? Lo sueltan. Entonces, muchos deben, fíjense, esta corriente mata los 30 miliamperes. Miliamperes todavía. Vamos a ver más adelante cuáles son los valores, ¿no? Que te pueden matar, ahorita a ver. O bien que te pueden causar fibrilación muscular y demás. Este es el contacto directo. ¿Ya? Cuando alguien agarra algo y se quiere electrocutar. Y si, ahora, ¿cómo es que yo suelto el cable? Usted una vez agarró el cable, ¿no? Quizá les me electrocuté, dicen, ¿no? Y después lo soltaron. Y todo es para risa o demás, o mala experiencia. Eso pasa, lo soltaron, ¿por qué? Porque tienen aislamiento de tierra. O sea, tienen zapatos con goma y demás. Entonces, eso los ha salvado a ustedes. Si no tuvieran eso, tuvieran pues, pies descalzos, un área húmeda, ahí se quedaron. Ahí se quedaron. O sea, ahí empieza ya lo que es fibrilación, paro cardíaco, quemaduras, ahí fue todo. Ya, entonces, eso es importante. Sí, por eso es que ustedes pueden soltar el equipo.
Si no, no lo podría soltar, porque no suelta esto, te agarra y se queda ahí. Como no hay donde descargarse, entonces te da el chance de que te sueltes, ¿ya? Este contacto indirecto, cuando ya no hay aislamiento, ¿no? Pero es interna la falla, quiere decir que no hay un tipo de aislamiento para tierra, es indirecto, ¿ya? Yo toco, lo enciendo, y me lo reputo ahí, ¿no? Este es otro, ¿no? Una heladera, el mismo caso. Este sería contacto directo o indirecto. ¿Qué me dicen? Directo. Indirecto, ¿no? Porque es por intermedio de la heladera, ¿no? Directo es cuando yo agarro el cable energizado, ¿no? Ya. Aquí lo ven, ¿no? Igual, el tema de aterramiento, suelo. Bueno, estoy haciendo masa, pues, ¿no? Masa. Y esa sería la circulación de corriente. Y esta corriente vuelve a la fuente, o sea, al transformador, en el caso de una instalación trifásica. Bien, aquí está. Estos son los detalles. Aquí está el tema de, dice, corriente admisible por el cuerpo humano. 1 mA, ustedes lo van a sentir como un leve, casi nada. De 1 a 6 mA, cosquilleo. Van a sentir que está energizado, lo sienten ahí el cosquilleo fuerte. Miren, pero 25 mA ya sienten algo más fuerte. Malestar y calambre. Y aquí pues, incluso puede ser como alguien dice, me ha chicoteado, ¿no? Y sienten que después de que se electrocutan, a ratito sienten que se les quema o si no, que les duele feísimo a la parte donde se electrocutaron. Y que inició el proceso ya de querer allá adentro internamente quemarse lo que es los músculos, ¿no? La corriente que hizo calcinar adentro. Entonces, y 25 a 50, miren, asfixia y descontrol. Entonces, fíjense, todos, aquí están los demás detalles. ¿Qué pasa cuando nosotros calculamos 230 mA? Mira, aquí está 230. En este rango está. Aquí está. Bueno, miren, aquí. Bueno, con otro color. Mira, aquí está. 200, ¿qué pasa? Menos de un paro crítico cardíaco, más de un ciclo cardíaco, ¿no? Fibrilación ventricular, un paro cardíaco. Paro cardíaco irreversible, puede ser que me cause la inconsciencia, quemaduras, incluso me puede causar la muerte. ¿Ven? 230 mA, ¿no? Entonces, depende de la exposición que tenga, el tiempo que esté expuesto, me va a causar todos estos problemitas, esto o esto. Bien, entonces el cuerpo humano tiene esa cantidad. Y bueno, aquí está todo el detalle de todas las corrientes aproximadamente, ¿ya? Entonces es importante un sistema de fuente. Y si no lo tengo, hay que hacerlo. O en las duchas, ¿no? Yo creo que el más común es decir que yo me quise en la ducha cuando giré la perilla, me dio cosquilleos, ¿no? Me picó la mano. ¿Eso por qué es? Porque no hay tierra. Tienen que usar un cable, porque la misma ducha tiene su cable para poder colocar a tierra. Y si no hay ese cable, prácticamente voy a sentir ese cosquilleo. Y pues depende de la humedad, voy a sentir mucho más, ¿no? Ese es el contacto indirecto, ¿no? Ya. Bueno, aquí está otro detalle. Aquí está. Bien, según el peso. Mira, yo me puedo electrocutar según el peso. ¿Ve? La persona, si pesa 70 kilos asignado a los hombres o 50 kilos asignado a las mujeres, entonces mucho depende del peso, yo voy a tener una corriente admisible. Y aquí está un detalle, un ejemplo clarito de cómo trabaja esto, ¿no? Mira acá. Si no hay puesta a tierra, ¿ya? O si no tengo aislamiento, como el caso aquí, ¿no? Miren, si no hay aislamiento, yo ya prácticamente voy a ser parte del circuito. Parte del circuito. En este caso, esta persona está haciendo parte del circuito. Y lo que veo aquí es que entró la corriente, entró a al corazón prácticamente afectado. Para empezar, afecta mi ritmo cardíaco porque altera la frecuencia de mi corazón. Por eso es que causa fibrilación. Y en un momento vas a sentir que tu corazón se quiere salir de tu cuerpo, tu pecho, cuando te electrocutas mucho. Entonces, lo peor es esta parte. ¿Ya? Entonces, eso ya, realmente me ha pasado ya una vez, por apurado. No es bueno trabajar apurado o hay que estar bien concentrado en lo que uno hace. Sobre todo cuando trabajas con electricidad. Ya, porque es o bien
te estás jugando tu vida y hay momentos que te juegas tu vida cuando uno es apurado y está trabajando con tensiones altas, ¿no? Entonces, por apurar no es bueno nunca trabajar apurado, sino o concentrar. Si te apuras, hay que concentrarte bien en lo que estás haciendo. Si no, ahí fue todo, ¿ya? Ahí fue los 5 años, ¿no? Entonces, ahora a cuidar esa parte, ¿ya? Es importante ese detalle. Ya, este es el receptor. Bueno, me refiero al equipo, ¿no? El equipo que está instalado. Y como ven, todo va a tierra, ¿ya? Vamos a continuar con esto. Bueno, aquí está, bueno, un poco de analogía de cuánto es la resistividad del cuerpo, la persona, ¿no? Bueno, algunas analogías. Por ejemplo, en el cuerpo, se pone en el pecho, se encuentra en el pecho, en la mano, etcétera, etcétera, ¿no? Está una referencia de cuánta resistividad tiene cada parte de nuestro cuerpo. Bueno, ya les monté a hacer otro ejemplo, ¿no? Y aquí está, ¿no? La tensión, lo que es 220, 110, es potencialmente peligroso. Y los 50 voltios y 24 son admisibles, ¿no? Pero sí, igual hay riesgo, ¿no? Habría riesgo en esta instalación, en esas tensiones, igual depende de la carga, habría riesgo en cierta forma. Bien, entonces, este sistema de puesta a tierra es prácticamente evitar esa situación de que yo me electrocute. Este en resumen, ¿no? Y la conexión de aterramiento también del neutro, ¿no? Eso ya depende del tipo de instalación. Aquí está los tipos de instalación, ¿ya? Esto, bueno, vamos a ver más adelante más, esto es más detallado en otra diapositiva que les voy a mostrar. Ahorita es más detallada esa parte, esta es no es muy explicativa para ustedes. Ahorita voy a dar una diapositiva que voy a compartir, donde explica mejor ese detalle. Aquí está. Ahorita. Ya. A ver, aquí está. Bueno. Aquí, por ejemplo, aquí hay una diapositiva donde les muestra información sobre la corriente tolerable en el cuerpo humano. Y esto va a depender mucho del peso. Miren, por ejemplo, este es el peso. TS es el tiempo que uno está expuesto. ¿Ya? Es el tiempo que está expuesto. Y estas fórmulas se usan para definir el peso. Aquí, ejemplo, aquí abajito. Un cuerpo de 70 kilos, que alguien pesa 70 kilos, puede existir una corriente de 0.16 amperes por un lapso de 1 segundo. ¿Ya? O medio segundo, o 0.05 por un lapso de 10 segundos. Mucho va a ser, depende cuánto estemos expuestos a esa instalación o a esa conexión. ¿Ya? Aquí está el ejemplo, entonces, referente a estas formulitas se definen acá. Y otro de 50 kilos, por si una mujer, tiene este amperaje que resiste en 1 segundo y este amperaje a 10 segundos. Entonces, la corriente en función o inversa de la raíz del tiempo de duración de la falla. Bueno, eso va a ser mucho, depende de cómo estemos expuestos en una instalación eléctrica, ¿ya? Aquí está el mismo caso, de hace ratito, ¿no? Las corrientes admisibles. Bueno, ya vimos hace ratito esto. Y miren, 3 amperes, que alguien se electrocute con 3 amperes, prácticamente ya es algo trágico, ¿no? Son 300 miliamperes, ¿no? Aquí hay dos cosas importantes. Dice tensión de paso y tensión de contacto. Ya ¿esto a qué se refiere? A esto. Esta es tensión de, por ejemplo, voltaje al tacto. Este voltaje al paso. Al tacto, al paso. Aquí están los ejemplos, ¿no? Al paso, y aquí en ambos casos, ¿no? Ya sea el componente del transformador o al tacto de voltaje. Entonces aquí se muestra lugares donde las personas podían quedar expuestas a tensiones de toque y de paso. ¿Ya? Ahí te explicamos el detalle. ¿Qué es el toque y paso? Para resumir en general, para que bien quede esto. El toque es cuando yo estoy expuesto directamente al equipo y en el cual yo me podría electrocutar. Al paso es cuando no hay un buen sistema de aterramiento y cuando hay una descarga, ¿qué creen? Esa descarga va a volver a mi sistema. Pero yo bueno, cosa del destino, podría estar en un punto donde yo voy a hacer una descarga
Entonces, estos que ven, esos relieves que ven aquí, voy a ver por acá. Aquí vamos a ver esta parte. Ya. Estos relieves que ven ustedes aquí, estos relieves, es la tensión queriendo salir del sistema de puesta a tierra. Porque esto evita, esta tensión de que salen es la descarga. Ya la descarga de puesta a tierra. Entonces, cuando yo estoy de paso, como esta persona, ¿no? Este que está pasando, entonces no hay un buen sistema de aterramiento, entonces estas descargas que vienen por esta línea, entonces va a alcanzar un pico a esta persona. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a electrocutar. De alguna forma se va a electrocutar. O sea, como decir que fuera un conductor de salida. ¿Ya? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque no hay un buen sistema de aterramiento o hay tierra remota la cual no está considerada en mi malla principal. Por eso, cuando una empresa, en una planta, tiene que estar todo enmallado, pero todo tiene que estar centralizado en una sola malla. No puede ser por separado, porque si está por separado, va a causar esa diferencia de potencial entre un punto y otro punto. A no ser que esté lejos, lógicamente que ya le tocaría otra puesta a tierra, ¿no? Es diferente eso. ¿Ya? Bueno, no sé si aquí se entiende esto. ¿Se entiende esto lo que acabo de explicar? ¿Sí? Y por el chat, si es que no pueden usar el micrófono, ¿ya? Sí, sí, se entiende. Ya, listo. Bueno, vamos a la siguiente. A ver, vamos a ver los últimos que están acá. Bueno, hay métodos para medir el sistema de puesta a tierra, pero este método ya lo vamos a ver el día lunes ya. El día lunes tocaría ya terminar cómo hacer las mediciones o puesta a tierra. Por lo pronto, este se llama método Wenner. Es uno de los más utilizados, donde yo tengo que colocar 4 varillas y aplicar corriente y tensión. Y en base a eso medir la resistividad. Es el procedimiento de medir ohmiaje, por ejemplo, ohmios. ¿Ya? El método Wenner, por ejemplo, bueno, aquí el método de resistencia del suelo. Esto generalmente se ha realizado basados en teorías propuestas de Frank Wenner, que es bueno, quien lo ha desarrollado, y este Schoenberg, que son dos métodos que se usan para calcular el sistema de tierra. El Wenner es, como decir, la base, el Schoenberg es una mejora del sistema de puesta a tierra, o lo que se puede hacer. ¿Ya? ¿Y en qué consiste esto? Consiste en lo que se llama principio de caída de potencial. Ya. Vamos a ver aquí. Entonces, el método Wenner sería el acá. Ya. Por ejemplo, el instrumento de medida utilizado es el ohmiómetro, o también se llama telurómetro. ¿Ya? Sí. Telurómetro. Este equipo se usa para medir la resistividad del suelo. Va a ver la calidad del terreno para ver si tenemos que tratarla o no. Pero para tratarla necesitamos otro tipo de material. Bentonita en este caso entraría, ya donde yo tengo que tratar en la zona donde voy a aterrar. ¿Ya? O bien el método, por ejemplo, si voy a hacerlo con mecánico, el empalme mecánico con unos pernos a las varillas, o bien va a ser por exotérmicas, ¿no? Soldadura por exotérmica, que ya se usa otra forma de hacerlo. Y eso lo vamos a ver el día lunes. Procedimientos, unas fotos y un breve videito donde ustedes van a ver cómo se hace. Pero el material yo lo voy subiendo también a la plataforma, ¿ya? En este caso consiste, por ejemplo, en permitir inyectar corriente y la medida de la variación de tensión. Entonces, ese es el valor de la resistividad leída en el ohmmetro. Es como decir, yo a la Tierra lo considero como una resistencia. Le aplico corriente y resistencia y corriente va a generar una tensión. Entonces, es por caída de tensión, ¿no? Permite calcular la resistencia del terreno. Y esta fórmula se usa, por ejemplo, una de las fórmulas que se usa para calcular la resistividad del terreno. ¿Ya? Es una forma. Pero esto tiene consideraciones, tiene ciertas condiciones para usar esta fórmula. Bien, aquí están todas sus características cada uno, resistividad, base medida, resistencia, ¿no? Se recomienda por lo menos 4 metros como mínimo. Ven algunas consideraciones de las varillas. Las varillas, por ejemplo, de cobre que se usan, miden depende del tamaño, pueden usar 80 o 1,5 metros o un poquito más. Son largas varillas que se van instalando ahí. Entonces, la siguiente varilla, como dice 4 metros mínimo, si esto mide, por ejemplo,
1.5 metros, por decirlo así, ¿ya? Un ejemplo. Esta varilla que voy a instalar en la tierra. La siguiente, ¿dónde debo instalar? La siguiente la voy a instalar al doble de esta. Quiere decir que voy a instalar a 3 metros o un poquito más. Aquí. Por ejemplo, esto sería a 3 metros, por decir. A 3 metros, un ejemplo. De distancia tiene que ser el doble. No puede ser a 1 metro, 2 metros, no. Tiene que ser el doble, por lo menos. Y aquí, por ejemplo, en este método, me dice que tiene que ser 4 metros como mínimo. Entonces, yo podría aumentar a 4 metros como mínimo. Entonces, son consideraciones que debo de leer antes de hacer las puestas a tierra. O el método me va a decir a qué distancia es lo recomendable por cada varilla. ¿Ya? La primera está puesta a 1.5 metros ¿de dónde? ¿De qué? No. Este no, sino que este de aquí es el tamaño de la varilla. ¿Ya? Y esta es la distancia donde está la otra instalada. ¿Ya? Este es el tamaño de la varilla. Si la varilla mide, por ejemplo, medio metro, 50 milímetros, la otra, ¿a qué distancia va a instalar? A 1 metro, ¿no ven? El doble. Entonces sería a 1 metro va a estar instalado otro, no a medio metro. Esa es la consideración aquí. Para instalar las varillas. ¿Ya? Bueno, esto es un bien amplio el tema de explicación de cómo hacer las conexiones, pero vamos a quedar en esta parte. No sé si tienen preguntas hasta aquí, jóvenes. El método Wenner vamos a quedar, pero aún falta. Tenemos que todavía ver los ejemplos, cómo calcular, y esta parte va a entrar, sí, al examen final. No, es un cálculo simple, ¿no? Y un procedimiento simple, no es complejo. Algo básico le voy a preguntar, no así cálculos largos, no, es cortito. La idea es que te tengan por lo menos noción de cómo se hace el aterramiento, porque para aterramiento es una especialidad. Hay que hacer práctica, hay que hacer preparación de terreno, entonces es extenso, esos son los temas. Aquí la idea es que ustedes entiendan para qué sirve un sistema de aterramiento y cómo podríamos darle para mejorar ese aterramiento, ¿no? O sea, cómo mejorar la resistividad del terreno. ¿No? ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Esta parte que vimos. Yo la verdad es que me quedé con una pregunta disculpe que sea tan básica, ¿no? Pero, a ver, en una casa, digamos, de un sistema de electricidad, ya tenemos la fase y el neutro que sería positivo o negativo, ¿no? Ya. Entonces, Fase neutro. ¿cuál? Fase y Sí, neutro. ¿por qué necesidad la tierra o entre los tres, digamos, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál sería el objetivo? Lo siguiente. La fase y el neutro. Ya, sí, mira. Digamos que esta es la fase. ¿Ya? Este es el último a aplicar. Fase. Este es neutro. ¿Ya? Entonces, la corriente va por aquí. ¿Ya? Y retorna por aquí. Lo que no se va a consumir. Pero al retornar, lógicamente que hay una tensión. Aquí no debe haber ningún tipo de tensión. Entonces, ¿la Tierra qué va a hacer? La Tierra va a empalmarse aquí y va a hacer que todo se mantenga en cero. Este neutro tiene que estar en cero. Ese es el objetivo. ¿Ya? Ese es el objetivo de Tierra, que mantenga en cero. Y así sea un sistema más equilibrado. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver más amplio ya cuando en otras diapositivas para que se entienda mejor esta parte. Cómo está después la Tierra. ¿Ya? Esa sería una explicación básica de esa parte. Es importante la Tierra porque bueno, interconecta con el neutro, pero ese viene de la fuente. Ya. Bueno, jóvenes, vamos a quedar aquí. ¿Ya? El día lunes directamente a las 10:30. ¿Ya? Ponemos con esto. ¿Ya? Ya capturé ya quienes están presentes, 16 personas. Y les paso el material de ahora para que vayan repasando. Bueno. De Hiller. Ya. Así, el catálogo también. El catálogo también. ¿Ya? Bueno, jóvenes, nos vemos el día lunes. ¿Ya? Se cuidan, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. Gracias, que tengan Igualmente, Hasta jóvenes. ¿Ya? Chao, chao, hasta luego.